Bienvenidos a un episodio más de La Tinta Negra, este podcast, este espacio en donde hablo de libros que leo, de libros que me gustaron, de libros que te quiero recomendar. El episodio de hoy es sobre un libro que así literalmente acabo de terminar de leerlo. Fue nuestro libro del club de lectura con el mismo nombre, La Tinta Negra, y fue nuestro libro de diciembre. Te estoy hablando de Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es un libro que la neta, me voló la cabeza muy cabrón. No lo digo por exagerar. Es un libro que me parece brutalmente honesto, ¿no? Como la frase de Doctor House, que me parece un libro muy cabrón, muy duro, con una muy buena historia y que todavía estoy terminando de procesar porque real tiene 5 o 10 minutitos que leí el último capítulo, que es de los más breves. Así que en este podcast te voy a contar 5 razones para leer este libro. Repito, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Así que sin más, empecemos. Lo primero que quiero decir es qué pedo con Fernanda Melchor. O sea, qué pedo con la forma en la que escribe, la forma en la que se atrevió a contar la historia, que me parece que es una historia muy a la mexicana. Temporada de huracanes era un libro que yo tenía como que en la lista de libros pendientes, como muchos otros que tengo, pero pues ya sabes que el algoritmo uno lo construye y en redes me salían de repente algunos memecillos como de que son memes prejuiciosos, no los inventé yo, pero era como de que cuídate de la morra que te recomiende Temporada de huracanes porque está medio piradilla, medio loquilla. Y como que cuando lees Temporada de huracanes ya no eres el mismo. En fin, varios memes como avisando que era un libro bastante, en términos vulgares, en términos generales, loco, ¿no? Bastante cargado de una aura pesadilla que no cuenta una historia cualquiera. Entonces ya tenía como ese precedente. Nunca antes había leído a Fernanda Melchor. Y bueno, dicho esto, lo tenía en la mira. Y en resumen, ¿de qué se trata Temporada de huracanes? Bueno, se trata de un pueblo ficticio de Veracruz aquí en México, en donde encuentran el cadáver de una bruja. Ese es el meollo, el pretexto que empieza a contar la historia. Encuentran el cadáver de una bruja y a través de su muerte empieza, digamos, la declamación del libro, porque distintas voces van a contar qué creen o qué saben que pasó con esa desvivisión. ¿No? Voy a tratar de tener mucho cuidado con este episodio, de mencionar las palabras adecuadas para que no me lo censuren en YouTube, eh, pero sin hacerle deshonra al libro, porque hay palabras que tienen que ser mencionadas como son, pero bueno, ya saben que la censura y la manera en que se cuida el contenido puede estar en contra de esto. Entonces digamos que desviven a la bruja del pueblo, y a partir de eso empieza la narrativa de, bueno, dónde la encontraron, por qué la encontraron, y a través de distintas voces de los personajes del pueblo que convivieron con la bruja es que se va a contar la historia. Pero ese es el pretexto, digamos, es lo que me maravilló de este libro, es la capita, así como la capita del crème brûlée, que cruje la capita por encima, que te va a contar una historia todavía más cabrona. Y creo que es uno de los, digamos, de los logros de Fernanda Melchor de este libro, poder encontrar un pretexto tan fuerte, o sea, que ya de por sí te atrapa. Si yo te dijera, un pueblo, un misterio y un asesinato de una bruja, comienzan una historia, ya suena bien, creo yo. Pero si además a eso le añadimos que hay detrás toda una carga que ya te estaré contando, pues logras una fórmula mágica como lo consigue este libro. Así que sin más vamos a empezar. 5 razones por las cuales leer Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Aquí te va la primera. Simple y sencillamente porque es una obra provocadora, cruda e intensa. O sea, lo que vas a leer ahí no es cosa menor. Es algo que si de pronto eres muy sensible con el lenguaje, con la violencia, que aunque no es gráfica, pues te la van contando y en tu cabeza la puedes ir haciendo gráfica, puede parecerte un libro muy pesado. En mi caso lo disfruté un montón, pero sí me dejaba como reflexionando y procesando las imágenes que ese texto creaba en mi cabeza. O sea, los temas principales que toca
que toca este libro son violencia, pobreza, machismo, y aquí en mis notas le puse machismo más bien tirando a misoginia. O sea, yo diría que sí son claros ejemplos de misoginia, y una misoginia estructural, de una misoginia que se ve reflejado en casos específicos, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, lo resumiría en una frase popular que se menciona ahí en el libro, que dice: hijos de mis hijas, mis nietos. Hijos de mis hijos, sepa su chingada madre. O sea, ya con esta frase te estoy contando, te estoy dando una embarradita de a qué me refiero, ¿no? Me refiero a un lenguaje que se traduce en acciones, que se traduce en costumbres, que ya ni siquiera consideraría en la línea de del machismo, sino que es en la línea de la misoginia. Y este libro trata de contar, de exhibir, de señalar este tipo de historias que se ven en un montón de familias mexicanas. Prostitución es otro tema frecuente que vas a estar viendo, brujería, por supuesto, homosexualidad y en particular travestismo. Ahorita te contaré por qué. Siempre está jugando con esta masculinidad de una frase, de una palabra pues muy popular, pero que siento que en el lenguaje veracruzano es más común, ¿no? Que es el mayate. El mayate como ofensa, pero el mayate también como descripción. Entonces, todos estos temas que no son fáciles de procesar por sí solos, este libro los junta de un chingadazo y te los cuenta en una historia. Esa es la primera razón por la cual te diría que te recomiendo o no, porque para eso sirve también este podcast, para que tú digas, no, por esas razones que me dijo es que odio o voy a odiar este libro y no lo quiero leer, ¿no? O sea, son temas muy fuertes, pero bien tocados. No es como en las... Traguito de agua. No es como en las películas que luego dicen, güey, ese desnudo estuvo de más. O sea, sí hay desnudos, pero estuvo de más. ¿Por qué chingados se desnudaron si era innecesario? No. Aquí me parece que cada uno de los temas tiene una justificación. Y si volteas, depende de qué tanto contexto tengas de la realidad nacional. Si espejeas tantito a historias que vemos ya sea en medios o en familiares o en amigos o en conocidos o en el barrio, vas a decir, sí pasan. O sea, no las está contando de más Fernanda Melchor porque sí pasan, ¿no? Entonces, en resumen, la primera razón es porque es una obra provocadora, cruda e intensa y que toca estos temas tan fuertes que si quieres entrarle me parece que este es el libro perfecto y que si te asquean o si sientes que son demasiado, tú no quieres leer esta mezcla tan dura de realidad, puede ser una de las razones por las cuales te alejes. La razón número 2 para leer este libro es por su prosa. O sea, la escritora tiene una forma de relatar, una forma, valga la redundancia, de escribir, que me parece que utiliza recursos que, como en el punto anterior, son grotescos, pero son necesarios. O sea, son palabras populares muy al estilo jarocho. No sé si ustedes tengan familiares o sobre todo amigos conocidos o hayan visto por lo menos una película donde se trata de imitar al jarocho. Hay un TikToker que ahora, 2 o 3 TikTokers que la están rompiendo veracruzanos que reflejan este lenguaje. Entonces, son palabras populares al estilo jarocho, son insultos del lenguaje popular. Yo anoté 2 en particular, una que es suripanta y otra que es verijas. Verijas no es tanto una ofensa, sino es una descripción, pero son 2 palabras del vocablo jarocho que incluso ya en otros lados se han adoptado, que por lo menos entiendes y sabes qué significa, ¿no? Suripanta, como para referirse a una mujer que es prostituta, ¿no? O que si no es prostituta se le tacha de ser una suripanta, ¿no? Pero además de baja categoría, es como una suripanta es una prostituta de baja categoría. Y es una palabra del lenguaje popular mexicano, repito, del lenguaje jarocho sobre todo, que aquí refleja muy bien. Y la otra es verijas, que aunque no es una ofensa, sí es como una forma vulgar de llamarle a los genitales de la mujer, o sea, las verijas, ¿no? Como para decir, anda enverijado, esa es otra palabra que suele utilizarse y que aquí la vas a encontrar mucho porque pues dentro del relato habla de situaciones en donde compas jarochos están platicando de situaciones X. Y en la manera en que escribe Fernanda Melchor, te lo describe como una plática cotidiana y recurre a estas palabras que te pueden dar risa, pero que poco a poco le vas entendiendo, ¿no? Cuando sí son una ofensa real, cómo se pueden utilizar. Un montón de vulgaridades también, porque muchas de las escenas que te narra el libro pues son en la peda, en la droga, en la fiesta, en la prostitución, y ese ambiente de arrabal fomenta hablar con
con vulgaridades. Entonces te vas a encontrar mucho en este libro el uso de estas vulgaridades como parte del lenguaje cotidiano para explicar una situación. Pero me parece que los utiliza los utiliza de forma perfecta. Son los ingredientes perfectos para contar la historia que te está contando. A nivel estructura, el libro tiene párrafos muy grandes. Si estás conmigo en el club de lectura, te acordarás cuando leímos a John Foss, que leímos Trilogía, que estás leyendo y el párrafo se alarga y se alarga y se alarga y le va metiendo como más suspenso o intensidad, pero que en sentido negativo también puede aburrirte o desesperarte o generarte una confusión de que no le estás entendiendo. Bueno, eso pasa con este libro. Fernanda Melchor tiene párrafos grandes que se van extendiendo para contarte una historia y que es uno de los recursos de la escritura que a mí me encanta. Con quien no lo disfruté tanto fue con este escritor, ahora recordaré su nombre, el que escribió ensayos sobre la ceguera, el portugués, si no me equivoco. No lo disfruté tanto. Saramago, Las intermitencias de la muerte también. Ahí no lo disfruté tanto, la verdad, pero para el caso de John Foss o de este libro, el de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, ahí sí, la neta, siento que es uno de los elementos también que le das like, que es que sean grandes párrafos que le van poniendo un chingo de tensión o de suspenso a lo que te está contando. Y eso se disfruta bastante también. Lo otro que tiene en cuanto a la forma de escribir es que por la forma en que te va contando la historia se diluye la voz de la narradora y de repente empieza a hablar o empiezan a hablar los pensamientos del personaje. Es decir, el libro transcurre con una voz de narradora, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, bueno, los libros se pueden describir de distintas maneras. Te lo pueden escribir en primera persona los personajes, en tercera, o se puede, como es el caso de este libro, diluir. De repente te está contando la narradora, ¿no? Esta voz invisible que te cuenta un libro, y de repente se meten los pensamientos de cada uno de los personajes y te están hablando ellos mismos, o sus pensamientos te están hablando ellos mismos. Hay un pedacito de libro, si te animas a leerlo, te darás cuenta que me gustó un montón, porque está hablando la narradora, o sea, es la estructura del libro, te está hablando en voz de la narradora, y de repente el libro se convierte en la narración que fueron a hacer, como si leyeras una declaración del Ministerio Público. Y eso a nivel de recurso de escritura me pareció bastante interesante. Tú estás leyendo y de repente estás contando la historia y luego ya estás leyendo una hoja de declaración del Ministerio Público y no te das cuenta del cambio. O sea, no es como que te pongan a partir de ahorita es la descripción del Ministerio Público. No, se sigue la historia y me pareció uno de los recursos bastante interesantes. Así que la razón 2 para leer este libro sería por su prosa, por el uso de palabras populares al estilo de los vocablos jarochos, por los insultos, por las vulgaridades y por la estructura del texto que no están de más, son elementos necesarios. La razón 2 sería por su prosa. La número 3, que aquí es donde se va poniendo más bueno, es por su estructura. O sea, la forma en la que está escrito el libro es una cosa que se conoce como una estructura coral, es decir, como si fuera un coro, distintas voces te van a ir contando la misma historia. El ejemplo perfecto es la película de Amores Perros, ¿no? El ejemplo perfecto de nuestra cultura mexicana es Amores Perros. O si has visto, y si no te la recomiendo, la serie de Spotify que está en Netflix, esa es una estructura coral. Es varias personas te cuentan un suceso, o normalmente la historia comienza con un suceso. Por ejemplo, en Amores Perros, un choque. Y a partir de eso, distintas personas que vivieron esa historia te van a contar desde su perspectiva la historia. Una referencia también de la cultura popular es un episodio de Malcolm, donde se va la luz. Espero que te guste Malcolm, que seamos compas porque te guste Malcolm, que es una serie maravillosa. Y hay un episodio donde se va la luz y cuentan la historia de cómo llega Francis, cómo lo ve Malcolm, cómo lo ve Dewey, cómo lo ve Hal. Y al final es la misma escena, pero relatada desde distintos ojos. Bueno, esta es la estructura que tiene este libro. Te cuentan la historia Norma, Luismi, Brando, Yesenia, la bruja, y bueno, desde luego la narradora. Y de aquí se desprenden distintos personajes, distintas historias y distintas calcas, distintos reflejos de la sociedad mexicana. Está Norma, una niña que, por ponértelo así resumido, fue abusada por su padrastro
Y encima de eso, ella se cree culpable, así que deambula por la calle dispuesta a irse a morir, a vivir al lugar donde tiene, el único lugar donde tiene un recuerdo feliz, que es cuando fue con su madre a la playa, cuando no tenía hermanos y entonces era feliz porque no tenía que cuidarlos, cuando no estaba su padrastro. Y, y encima de todo eso, la niña está eh, creyéndose culpable de la situación que pasó. Por si fuera poco, esta niña sufre una interrupción del embarazo y está al borde de la muerte. Entonces, ya el primer personaje que te estoy contando te da con mayor apertura el tema del que trata el libro, ¿no? Entonces, bastante pesado, bastante, hasta estaba buscando, como te decía, las palabras adecuadas para que YouTube no me censure. Pero bueno, esa es una de las voces. La otra es el Luismi. La razón por la que le dicen el Luismi es porque canta muy bien. Y bueno, es un morro sin futuro que se la pasa drogado, tomando pastillas, fumando el famoso bazuco, que puedes buscar, que es el bazuco. Se enamora de una chica, no te diré de quién para que ahí vayas viendo cómo funciona, pero también es medio gay, pero también es medio macho, pero también es misógino. Entonces, esta mezcla, pero también se lleva muy bien con la bruja. Ahorita te hablaré de la bruja. Entonces, es otra radiografía, otro perfil que te cuenta la historia de por qué murió la bruja. El otro personaje es Brando. Brando, el hijo de una mamá ultraconservadora católica que fue abandonado por su padre, que tuvo otra familia y que les manda dinero de vez en cuando y muy poquito, y que la mamá dentro de su religión decide donar la mayor parte del dinero a la iglesia y se la pasa rezando y se la pasa pidiendo que el marido regrese y que su hijo vuelva a ser un santo como cuando era su niño, su niño chiquito. Brando es adicto al porno, en particular a una escena muy grotesca de porno, que esa sí no te la cuento para que si te animas a leer el libro lo veas. Y bueno, ahí tienes otra radiografía de un adolescente eh, eh, que dentro de todos sus problemas te va a contar la historia de por qué murió la bruja, ¿no? Esto es lo que te digo que es lo interesante de este libro. El pretexto es que murió la bruja, lo cual me parece ya un pretexto bastante fuerte para atarte a un libro, como te decía hace rato. Una bruja, un misterio, un pueblo, un crimen por resolver. Pero cuando empiezas a escuchar las voces que con el pretexto de decir, bueno, yo vi esto de la bruja, te empiezas a enterar de una historia todavía más pesada y más fuerte de cada uno de ellos que pues, te envuelve en el libro y hasta por momentos se te olvida que lo que inició el desmadre fue que se murió o desvivieron a la bruja. El otro personaje es Yesenia, la lagarta, ¿no? Que se burlan de ella y le dicen la lagarta, un apodo también me parece bastante jarocho, muy tradicional de cómo le podrías apodar a una chica en Veracruz despectivamente. La lagarta, que es prima de Luismi y que tiene que lidiar con una abuela que dentro de la estructura machista pues privilegia al nieto por encima de las nietas, a pesar de que el nieto sea un chingado desmadre, a pesar de que el papá de ese nieto sea uno de los hijos de la señora, sea un desmadre también, por los privilegios ellos dos y a las hijas y a las nietas en consecuencia las trata de suripantas, ¿no? De poca cosa, son peor que un perro, cosas horribles. Y entonces Yesenia vive con el rencor de tener que soportar a Luis, su primo, y tener que soportar los desmadres que hizo su papá y tener que soportar cuidar al niño porque la abuela se pone mal si el niño está mal. Ahí tienes otro ejemplo de la idiosincrasia mexicana. Y finalmente, dos personajes que aunque no hablan directamente en la novela, pues están presentes todo el tiempo. O sea, los demás hablan por ellos y el libro habla por ellos, ¿no? Que son la bruja y el pueblo. Me gustan un chingo las historias donde los pueblos son personajes. Te contaba en el episodio pasado de Pedro Páramo, cómo el propio pueblo es un personaje y no tiene que hablar. Vas viendo cómo respira ese pueblo, cómo vive o muere ese pueblo y ya es por sí solo una historia. Bueno, acá pasa lo mismo, es un pueblo ficticio, pero es un pueblo de Veracruz. El Veracruz petrolero, el Veracruz de Pemex, el Veracruz del crimen organizado, ese Veracruz. Y a partir de eso te cuento una historia del propio pueblo que todo lo oye, todo lo chismea, o sea, replica y aumenta los chismes por 100 y genera problemas a partir de eso. Un pueblo que fue azotado por un huracán y que hace algunos años ¿no? Cuando te cuentan la historia de la bruja, dicen, no, y aquí está peor cuando el huracán golpeó. Y cierra con una forma muy poética Fernanda Melchor, ¿no? Decir, bueno, y vendrá otra vez la temporada de huracanes.
haciendo una analogía con que todos estos desmadres son también los huracanes que todo, que todo lo destruyen. Y luego está la bruja, ¿no? La bruja en el núcleo de este libro, como te dije, es quien inicia la historia, su muerte, pero también en el pueblo es un personaje muy pesado, muy fuerte, cosa también bastante popular en Veracruz, ¿no? Y con toda la brujería y el misticismo que envuelve Catemaco y todo lo que representa Veracruz, bueno, pues tenía que haber una bruja si se va a contar una historia. El pequeño detalle es que la bruja es brujo, en realidad es hombre y es, pues, ¿cómo llamarle? Travesti, ¿no? Es homosexual. Y a partir de eso, el primer madrazo del libro, ese es el único spoiler que te voy a tirar, que dices, la bruja era brujo, ¿no? Y a partir de eso entiendes muchas cosas. O sea, no me sorprendí porque, me diera miedo y me persignara, sino porque por la forma en que te cuentan la historia, de a poquito te van diciendo, no, pero aquel cabrón que se iba con la bruja en realidad era brujo. Y entonces el que está yendo es gay. Y entonces ahí te vas enterando como de más chismecito, ¿no? De pueblo, que le va dando forma a la historia que te va contando. La bruja está presente en todos los relatos, porque su muerte es la que da pie al libro, pero también porque está vinculado con todos los personajes. A una le ayudó a hacer una interrupción del embarazo con un menjuje ahí que le preparó. Con otro sostenía relaciones. Con otro era su comadre. Con otro le pedía que el hijo dejara de tomar. Entonces todos están relacionados con la bruja de distintas formas, lo cual también nos habla de este personaje chamánico al cual la gente suele recurrir, que para que el marido regrese o para que el marido se vaya, que para que la hija se case, que para que el hijo se deje de drogar. Todos recurren a este personaje místico y aunque todos le tiran shit y todos hablan mal, que si porque es choto, esa es otra ofensa que forma parte del lenguaje del libro, es como denostar a una persona homosexual o transexual, choto. Y entonces el que mata chotos es matachotos. Y entonces denigran a la bruja, pero a la par, en lo oscurito, le piden favores. Y a la par, en lo oscurito, se van con ella a la fiesta. Entonces la bruja es esa representación, ¿no? de lo que se señala como malo, pero que en el arrabal, en la oscuridad, en la fiesta, se recurre a ello como lo bueno. Ese personaje oscuro que no puede faltar en esta historia y que, bueno, permea en todo lo que se está contando. O sea, la bruja que cura, pero que también enferma, ¿no? Según como lo quieras ver o según a qué hora del día lo quieras preguntar. En medio de todo esto, como un pequeño ejemplo, me dio un chingo de risa una línea que está Chabela, la mamá de Luismi, y dice que su esposo la invitó a trabajar, le dijo, vente, ando en la política, en la grilla, vente a trabajar, y me gustó un chingo una línea que dice, pero Chabela, lejos de tomárselo bien, se lo tomó como si le dijeran, Chabela, vas y chingas a tu madre. O sea, y me dio un chingo de risa, fue la parte del libro que me arrancó una sonrisa porque dije, un chingo de veces damos consejos que pudieran parecer prudentes, que pudieran parecer de que, oye, güey, te estoy diciendo esto para que te vaya bien, y nos los tomamos como si nos hicieran emputar. Yo por eso digo que los consejos nunca se dan. Incluso antes decía los consejos cuando te los pidan, pero ya conforme va pasando el tiempo, digo, un consejo vale para pura madre, porque no lo va a procesar la otra persona, no le va a servir porque en ese momento está en otra cosa y lo tiene que vivir por su propia cuenta. Así que esta línea donde Chabela se encabrona porque le dan un consejo me dio un montón de risa. En resumen, volviendo entonces a lo que te decía, la razón 3 para leer este libro sería por su estructura coral, que desde distintos personajes en distintas situaciones te cuenta la historia. Entonces eso te mantiene entretenido, mandándote a distintas pistas, pero recordándote que en el fondo tenemos que saber por qué se murió o por qué desvivieron a la bruja. La razón 4 para leer Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor es por su crítica social. O sea, sí es un libro que en todo esto que te estoy diciendo va cargado de esa crítica de evidenciar, señalar, criticar las enfermedades del tejido social, las enfermedades de la sociedad, que en ese pueblo ficticio de Veracruz se reflejan perfectamente. Hombres, mujeres, niños, niñas, policía, gobierno, un montón de situaciones. Y a través de esa crítica social, pues me parece que el libro sí es una voz que levanta, una voz incómoda que dice, a ver, este pedo que estamos negando como sociedad existe.
Todo esto que te mencioné hace rato existe, la misoginia existe, la prostitución existe, la trata de menores existe, la inseguridad existe, la transexualidad existe, ¿no? Y existe en estas formas, no existe romantizado también, no existe bonito, no existe suave, no, existe crudo, fuerte y de golpe, y ahí te van historias bien cabronas de esto. La adicción al porno existe, y ahí te va una historia bien cabrona de adicción al porno, ¿no? El rezago social, por ejemplo, de este pueblo ficticio donde pues no hay chamba, lo más que puedes hacer es irte a tomar una cerveza, meterte en drogas, las mujeres recurren a la prostitución porque dicen, lo que trajo de progreso a este pueblo fue una carretera que te lleva a la refinería. Y esa carretera sirve para que las mujeres vayan a prostituirse con los que van de paso por allí. Reflejo de que no hay empleos, ahí no hay oportunidades de decir no hagas lo mismo que los demás están haciendo. Y te lo cuenta de una forma muy interesante que parece una crítica pues al rezago social de no nada más de ese municipio o de ciertas zonas de Veracruz, sino de distintas zonas del país. La otra que identifiqué aquí en como parte de la crítica social son las historias de abuso estructural hacia las mujeres dentro de la propia familia. O sea, está el caso, te decía, de Norma, que es abusada por su padre y que por su padrastro, perdón, y que encima el padrastro la hace sentir culpable a ella. La mamá se pone celosa de la hija a pesar de que ésta está siendo abusada por el papá, por el padrastro, y a partir de eso te da una radiografía. Luego tienes a la abuela machista que le hace cosas horribles a las nietas porque tiene una misoginia estructuralmente muy fuerte en su forma de ser y la refleja muy cabrón en sus nietas. La propia bruja. Es decir, desde distintos lados vas a ver ejemplos perfectos, no o sea, que cuando volteas a ver dices, claro, o sea, yo identifico casos cercanos o lejanos de famosos o de influencers o de amigos o en la escuela o hasta en la familia que dices, de esa misoginia tan horrible y de ese abuso estructural hacia las mujeres que aquí sí me parece que es perfectamente bien contado. No está exagerado ni un pelín, a pesar de que es muy brusco los ejemplos que te pone. La otra que me gustó un montón como crítica, ¿no? Social es esta parte de la noche y el concepto de arrabal que a mí me gusta un montón. La noche, la fiesta, el desmadre, ¿no? El arrabal, dicho poéticamente, donde se cruzan los chicos con los grandes, los gays con los casados, los que tienen trabajo con los que no tienen trabajo, los que eran super machos, super hombres con los travestis, los transexuales o los homosexuales, y a la mañana siguiente no se tiene que hablar del tema, y a la mañana siguiente todos vuelven a sus casas con sus esposas y no pasó nada, ¿no? Que es algo que se suele señalar en torno a este tema tan polémico como lo es señalar que la homosexualidad está mal casi como una regla, pero que muchas de esas personas que señalan esa homosexualidad de pronto caen en estas formas de arrabal, de fiesta, de noche, en las situaciones que supuestamente odiaban. Esa línea del libro también me gustó un montón y lo señala con ejemplos que, que pareciera que te los cuenta y que no están pasando. No tienes que ponerle el ojo y decir, claro, pero si se supone que era súper heterosexual y terminó con dos gays y luego los volvió a buscar y luego se encabronó cuando le hablaron de eso. Es una de las líneas que más repite el libro a medida que vas avanzando en él. Y finalmente creo que resumida esta crítica social, yo creo que el libro es una radiografía del México que da pena y que se esconde abajo de la alfombra. El México que decimos que no pasa. El México que, por más que hablemos de feminismo, por más que hablemos de derechos de la comunidad LGBTI, por más que hablemos de progreso, por más que hablemos de la 4T y los derechos, hay un México que se lo está llevando a la chingada y que no encontramos mecanismos para sacarlo de ahí. Y este libro es un reflejo de eso, repito, una radiografía del México que da pena y se esconde abajo de la alfombra, ¿no? Lo resumiría en esa frase. Este libro lo saca y te dice, aquí está y aquí te va, pero por 10 para que escuches esas historias. Esa sería la razón 4 para leer a Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes. La razón 5, como sucedió con el libro anterior, es porque tiene contenido en Netflix. O sea, puedes encontrar en este caso una serie con la cual puedes pues, comparar o aventarte la carrerita de que, bueno, ya leí el libro, ahora me voy por la serie de Temporada de Huracanes. La encuentras en Netflix, no la he visto. Como no he visto, dije que ya iba a ver y no he visto
No he visto Pedro Páramo. Ya pagué mi mes porque antes lo tenía de fijo en Netflix, pero luego ya me aburrió y se me hizo muy caro y ya no lo puedes compartir y un montón de razones y ya solamente cuando voy a ver contenido específico lo compro. Ahora lo compré y yo creo que voy a ver temporada de huracanes, voy a ver Pedro Páramo y voy a ver 100 años de soledad, la serie, y a partir de eso aprovecharé la membresía. Así que la razón 5 es porque tiene serie, eso está chido. Siempre está chido tener como un libro y poder hacer el comparativo con la película o la serie. Y a partir de eso, pues tener como una extensión. Hay gente a la que le encabrona y siempre dice, no, no hay manera de que un libro se haga película porque siempre lo arruinan. Yo creo que está divertido. Hasta verlo y quejarse es divertido porque es una extensión de la historia y decir, no, yo me lo imaginé de esta manera el personaje, pero tenía que ser de esta. Eso está chingón y es otra embarradita de cultura, de arte que le hagan una obra. Obviamente lo malo es cuando no lo hacen con responsabilidad o con apego o con la cercanía del autor, ¿no? Que creo que le va a pasar eso a 100 años de soledad. No la he visto y ya le estoy echando hate. Voy a tratar de ponerme neutro para verla. Pero bueno, si leíste o quieres leer temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, tiene serie en Netflix y la puedes encontrar allí. Y entonces ver primero una cosa y luego la otra y hacer el comparativo. Este fue el libro que leí en diciembre, terminando aquí en enero. Y te diría de manera general que es un muy buen libro. Te lo recomiendo un chingo. Es un libro que vale la pena leer. Pero como un asterisco, sí te diría razones que te pueden alejar, o sea, razones que por las que amas u odias este libro, es que sí es muy fuerte, muy crudo, muy intenso, muy vulgar en su lenguaje. Y con esto no estoy diciendo, no estoy demeritándolo, ¿no? Digo, la vulgaridad como un recurso para contar una historia. Así que en resumen, pues temporada de huracanes de Fernanda Melchor, es de, digamos, hablando de la ficha técnica del año 2020. Tiene poquito el libro, es de Random House, del monstruo Random House, que apenas hace unos meses me di cuenta que al lado de donde trabajo está ahí, no sé si la bodega, quiero imaginar que la bodega, no sé si de producción, de Random House. Volteé y dije, ese pingüinito yo lo conozco y ya vi que ahí estaba, dije, ojalá no he revisado si tengan tienda, una cosa así, o solamente es la zona industrial. Pero bueno, es de Random House, el género pues se identificaría como novela, realismo social, por supuesto es mexicano este libro de la gran Fernanda Melchor, está en español, tiene 224 páginas, o sea, es un libro, yo diría punto medio, ¿no? Ni muy cortito ni muy largo, es un libro promedio, te lo puedes acabar, yo lo acabé llevándomela lento en 5 semanas porque bajé el ritmo en diciembre, me la llevé tranqui. La estructura, como te dije, tiene una narrativa en coro, distintos personajes cuentan la misma historia y los temas principales son crítica social, crimen, machismo, brujería y los otros temas más duros que te conté. Espero que te motives a leer este libro porque la neta está muy bueno, si ya lo leíste me compartas por acá cómo te fue, si te gustó, si lo aborreciste y lo dejaste, si quieres leer más de Fernanda Melchor y que encuentres, mejor dicho, en este podcast un pretexto para seguir leyendo. Eso es lo más maravilloso y la razón por la que hago este podcast, encontrar más personas que compartan este gusto por la lectura y que podamos debatir, compartir, criticar, mentarnos la madre, decir, no es cierto, ese libro está bueno, no, está malo, y a mí me gustó por esto y aquello. Esto fue un episodio más de La Tinta Negra, hablando de temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Si me estás escuchando en Spotify, te pido que califiques este podcast para que crezcamos, si te gustó, para que puedan salir más episodios, que nos sigas, para que ahí dale clic en seguir y en calificar para que pueda llegar a más personas. Y si nos estás viendo en YouTube, ayúdame a seguir esta cuenta para que siga creciendo, para que lleguemos a nuestro primer logro que van a ser los 1000 seguidores y para que podamos acercarnos a la monetización y con esto podamos compartir este proyecto con muchísimas más personas, para ver que podamos empezar con la rifa de libros y otras cosas maravillosas que quiero empezar a hacer. Nuestro próximo episodio lo más seguro es que sea de ¿cómo se llama el libro? Ya elegimos en enero, ahora te digo cuál fue. El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, que ya lo votamos en nuestro club de lectura, al cual te invito a participar. Va a ser nuestro libro de enero y yo creo que lo más probable es que hable de ese libro. También quiero leer de forma paralela la clase de griego de la novel Hankan. Aquí en el video te lo pongo y si no estás escuchando solamente, te cuento que es la novel de literatura 2024 y fue uno de los libros que también les propuse para la votación, pero perdió. Creo que solamente tuvo
el voto de Lore y de otra persona, creo, o solamente ella. Pero bueno, le dije, yo también lo voy a leer, así que lo compartimos. Igual y saco episodio doble, pero bueno, esas serán mis próximas 2 lecturas. Espero que te haya gustado este episodio, que te incorpores al club de lectura, es completamente gratuito. Puedes meterte ahí www.rafaelangeles.com y ahí encuentras una sección para el club de lectura, te inscribes, te metes a nuestro grupo de WhatsApp y formas parte de este bonito club. Viva la lectura. Cuéntame cómo te fue, si ya lo leíste o si quieres leerlo o si leíste otro libro de Fernanda Melchor, y nos vemos en el próximo episodio de La Tinta Negra. Adiós.